Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy les hablaremos sobre los principios obsoletos en el dominó moderno. Entre estos principios obsoletos nos encontramos con la pensada en falso, ya que algunos señores solo juegan con media piedra, mas no con las dos caras del dominó, obviando que el dominó posee dos caras y que de las dos caras debemos generar información constantemente. En el segundo caso sería castigar la salida, bajo un principio sine qua non de que hay que castigar la salida del contrario, lo que es completamente falso, ya que dicha condición o dicho principio es relativo, ya que quien señala o indica que se castigue la salida es la pensada realizada por nuestro compañero. Es decir, si el compañero hace una pensada de 6 segundos informando que posee 3 piedras, el jugador C no puede castigar la salida porque su compañero tiene varias de ellas. Sí, los sabios o sabiondos tienden a decir que hay que castigarla, siempre hay que castigarla, obviando la información que genera la pensada. Bueno, en realidad ellos no utilizaban la pensada. Aquí anteriormente se jugaba así al azar, eso no tiene sentido. Pero si mi compañero piensa, me está diciendo que posee, ¿para qué castigarla? Lo sabido está por encima del yo creo. Y eso sabido es lo que siempre hay que recordar. Si mi compañero me dice que posee, ¿para qué castigarlo? El segundo caso es la pensada. Algunos genios del dominó, estos trogloditas del pasado, están señalando que la pensada es seña. Como estos trogloditas del dominó no han evolucionado y se han quedado atrapados en las arenas del tiempo, ellos piensan que no pensar es bueno. Donde su lógica no los ha llevado a pensar por un instante que la pensada, ese tiempo, no han llegado a analizar que ese tiempo utilizado para pensar es un instrumento de información sobre la cantidad de series que poseemos y que no poseemos, porque estaban acostumbrados a jugar sin sentido alguno, tirando piedras a la derecha o a la izquierda, lo cual no entendemos cómo jugaban estos señores. Decimos sin sentido alguno porque en algunos debates en mi grupo dominó moderno, ellos han manifestado que la pensada es seña. Y nosotros decimos, pero estos señores ¿cómo juegan? Algunos respondieron que ellos jugaban sin pensada, donde la pensada, la información sobre la piedra, la mejor piedra a jugar, partía a partir de la segunda o la tercera piedra que ellos colocaban sobre la mesa, dejando entrever que la serie inicial jugada no tenía sentido o valor para ellos. Allí se da un poquito de reflexión y se llega a la conclusión de que lo que tenemos es una cuerda de locos tratando de enseñar lo que no sabe, lo que no conoce. ¿Por qué digo esto? Es verdad, y me perdonen la expresión utilizada. Porque si yo genero una serie inicial que a mí no me gusta, que no me ayuda en mi juego, esa serie inicial beneficia a los adversarios. Porque si yo tengo pocas de ellas, por lógica razonable, o bajo una distribución equitativa razonable, los adversarios poseen más de ellas. Entonces, si yo voy a iniciar la información a partir de la segunda y la tercera serie, ya lo contrario me han atacado inicialmente con su serie fuerte. Y yo, de retardado, lo que voy a generar una serie inicial que no me gusta, pero que le pertenece a ellos. Pero señores, ¿qué clase de dominó es ese? ¿Qué clase de enseñanza se están llevando ustedes hacia el dominó? El dominó lo están convirtiendo en una situación como de retraso. No diga retrasado, por favor, sino de retraso. Es algo que no tiene cabida. Entonces, no, yo voy a jugar a la primera, pero esa no vale. Vale nada más la segunda o la tercera. ¿Y esta primera a quién le sirve? ¿A quién beneficia, señores? Lo que están diciendo son locuras. Este dominó de ustedes ya está desfasado de la realidad. No tiene cabida en el dominó moderno. Bueno, lo tendrá para jugar con sus compañeros, siempre con los mismos con que siempre jugaron y saben sus trucos y traquiñuelas. Pero cuando lo toca un compañero de otro país, en un mundial o un campeonato nacional, el compañero no va a entender su juego permanente con su pareja. Es decir, usted está como algunos campeones mundiales, si no juega con su pareja no gana el campeonato. Y si no juega con mi pareja no juega los torneos, porque solo sabe jugar con las parejas. Porque cuando le toque a un compañero que no conoce, señores, discúlpeme, se van a ir en charola. Porque eso es lo que demuestra un acto de locura bestial. No pienso, si no pienso no informo. Eso es una condición natural. Que la pensada enseña, los 20 segundos los asignan a las federaciones. Está en el reglamento de todos los juegos donde la gente va. Lean un poquito lo que dice que la pensada enseña, señores. Instruyanse. Yo sé que en toda la vida, los 50 años que tienen jugando, nunca han leído. Su dominó es retrógrado. Es hora de evolucionar hacia algo mejor. No pensar es sencillamente no jugar. Entonces, por favor, vamos a tomar conciencia de lo que es el juego en realidad. El no es un juego científico, lógico, matemático. Si no pienso, no informo. Si utilizo pensar en falso, no me sirve porque estoy hablando de la mitad de la piedra. Si mato la salida y mi compañero tiene 2 de ellas, la embarré porque sencillamente debo fortalecerlo porque me pensó diciendo que tiene más.
Ay, señores, ¿qué vamos a hacer con ustedes y esta clase de genios que están saliendo por allí? Entonces, ya basta de estar gritando los cuatro vientos que la pensada es una seña, señores. Si la pensada es una seña, es la única seña válida que existe. Porque yo prefiero una seña válida como la pensada y no botar la primera piedra para que el compañero, el adversario sea fuerte en ella. Sí, por ello les digo para que aprendan alguna vez. La información generada en el juego debe ser inmediato, precisa y veraz, no después de la tercera o cuarta jugada. Eso no tiene sentido. Porque cuando lo hago para las otras jugadas, ya el ataque del adversario lo tengo encima con sus mejores piedras. Y más aún, yo dándole las de ellos. Generando las de ellos porque a mí no me sirve. Señores, por favor, es hora de ponerse a pensar, de analizarse con nuestro juego. Vamos a sacar nuestro juego de ese barrial en que muchos lo tienen sometido. Nuestro juego está en una situación bien difícil. Jugadores que no leen, jugadores que no tienen sentido de la teoría pura del dominó, jugadores que no saben ni leer, campeones del mundo que nunca leen un libro. Esa era una clase de estos señores magistral sobre la teoría moderna del dominó, sobre la teoría del dominó. O como hacían algunos entrenadores por allá, por el centro del país, a los jugadores nobles. No, aquí la enseñanza es mira para la punta de las mesas. Así pides y aquí todo el mundo sabe lo que tú tienes. Ese es el dominó que usted quiere emplear. O sea, el dominó que se está empleando. Un dominó de señas, un dominó de... Mire, la lástima de ya la participación de lo que está haciendo con el dominó. Debe tomar de consideración lo que está sucediendo en el dominó. El dominó ha ido decayendo, señor, y la participación es poca. La gente está asqueada de lo que está viendo en los campeonatos. Está asqueada el tipo de jugadores que está predominando en el juego. Vamos a construir algo mejor y podemos hacerlo entre todos. Y a estos genios que tienen estos conceptos, señores, ya jubílense. Vayan a sembrar yuca o a estar con los nietos o a sembrar flores. No vayan a estar expandiendo este virus del antidominó. Por favor, gracias y no te mates. Señores, vean, lo único que podemos hacer entre todos es modernizarnos, es actualizar. Si nos actualizamos, podemos construir un dominó que valga la pena, un dominó para todos, un dominó teórico, matemático, lógico, sin azar. Solo el azar es la barajada, es el único momento que tiene el azar. El dominó no es la jugada como hay actualmente, que no se sabe cuántas piedras en realidad tienen los jugadores. Entonces, es hora de que entre todos construyamos algo mejor. Bien que no quiere algo mejor, jubílense. Tal como dije antes, jubílense. Pónganse a sembrar flores, cuida a los nietos, como un bárbaro que tiene España. Bueno, no voy a decir el nombre porque hasta es indignante las cosas que dice. Está como dice otro bárbaro por allí, es el propio loco. No se debe estar el mito, porque el jugador va a tener opciones, el jugador ve. ¿Por qué semejante ser no sabe que está el mito en la no presente y la levantada y que debe hacerse porque es una obligación, ya que no puede estar sosteniendo? Por otro lado, la salida mixta es lo mejor que le puede ocurrir a un jugador, ya que no posee doble. Entonces, o si lo posee como piedra única, también es bueno. Señores, hay que modernizarse. No podemos seguir con este dominio de atrás. Hay que actualizar nuestro juego. No sigamos dañando las generaciones que vienen de relevo. Espero que tomen un poquito de análisis de estas palabras. Sé que son duras, pero pareciera que hay que darle como un palo para que traten de comprender. Que por más que se les explique en los videos, no son capaces de poner su idea para debatirla. ¿Por qué no llaman a las federaciones que ustedes dirigen o en las cuales ustedes se jactan de que son entrenadores o son fundadores? Porque tienen que estar fundando y vamos a debatirlo públicamente. Vamos a debatir universalmente todos los principios que yo propongo contra los obsoletos que ustedes manejan. Gracias.